Cuando Dios nos quiere encaminar en algo, cojamos esas señales. Amén. Denle un aplauso a Dios. En esta mañana vamos a estar tratando un tema que, como dijo Nati, un poco como hasta medio jocoso. Y sé que habrán algunos ahí desde que están leyendo ahí. ¿Y qué es esto? Y que un cortocircuito. Cortocircuito espiritual. Miren, realmente nosotros, todos, incluyéndome, con frecuencia entramos en un cortocircuito espiritual. Y eso lo hacemos con frecuencia, no se sorprenda. Y cuando le digo esto es cuando nosotros, de una u otra manera, nos desconectamos de la fuente principal. Entramos en corto. Amén. Pero lo primero que tenemos que saber es ¿qué es un cortocircuito? Y quizás los que sepan de electricidad aquí tienen la idea de cómo se genera un cortocircuito. Y esto no es más que cuando dos cables o dos líneas opuestas entran en contacto. Esto genera una descarga eléctrica que una de las líneas no puede soportar. Entonces ahí entra un corto. ¿Qué le digo con esto? Que luego de entrar este cortocircuito, esto genera, por lo regular, incendios, se queman los electrodomésticos, provocan daños de una u otra manera. Amén. Siempre y cuando nosotros no nos demos cuenta a tiempo de ese cortocircuito que se ha generado. Amén. Entonces, nos vamos a la palabra. Quería primero explicarle eso. Nos vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo del 12 al 14. Amén. Yo quiero que ustedes se pongan de pie para que se desentuman un poquito. Para que no entren en cortocircuito ahora. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. La palabra de Dios está bendecida. Todo lo que sale de Dios ya es bendición. Dice su palabra. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda, ¿a dónde? Lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos y entregamos nuestro corazón para que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú ministrándonos, Señor, que seas tú a través de tu palabra trayéndonos refrigerio, Señor, trayéndonos liberación, trayéndonos sanidad emocional y espiritual, Padre eterno. Hoy yo abro mi corazón, me rindo ante ti, Señor, y me pongo a tu disposición para que tú transformes mi vida a través de tu palabra, para tu gloria y tu honra. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Aquí Pablo le está hablando en Filipenses a los Filipos y le dice: señores, no es que yo haya alcanzado ya a ser perfecto. O sea, él está reconociendo que él comete falla, que se equivoca, y le dice, pero le dice, el hecho de que yo lo haga no significa de que no deba cada día ir mejorando aquellas cosas que yo sé que no están bien ante Dios. En otras palabras, eso es más bien lo que él le está diciendo acá. ¿Por qué? Porque sabemos que realmente todos nos equivocamos y todos entramos en cortocircuito. Amén. Entonces yo quiero tratar unos puntos muy importantes. Y este es uno de los cortos que entramos en los cortocircuitos espirituales cuando no hacemos esto.
Usted necesita una relación con Dios. Usted necesita establecer una relación íntima con su Creador. ¿Saben por qué en los últimos tiempos usted ve muchos cristianos que han entrado al club de los Me? No sé si alguien sabe cuál. El club de los Me es aquellos cristianos que por no tener una relación con Dios, siempre usted lo escucha diciendo: órame, predícame, abrázame, úngeme, ministrame. ¿Por qué? Porque ellos no están conectados a la fuente principal, que es Dios. Entonces se convierten en dependientes de otros, de un tercero, cuando tienen acceso directo a la fuente principal, que es Dios. Amén. Y en esto no se ofenda, ni tampoco lo digo aquí a la casa, lo digo si en alguna iglesia pasa. Esto se debe muchas veces y cae la responsabilidad en muchos líderes y pastores. ¿Y por qué le digo esto? Porque el rol de un pastor no es ministrarte todos los días, imponer sus manos, profetizarte, ministrarte todos los días, ni mucho menos bañarte de aceite todos los días. El rol de un pastor está en guiarte y conducirte a tu crecimiento y desarrollo espiritual con Dios. Amén. Para que no entre en una dependencia del líder o del pastor. De hecho, hay muchas personas que hoy dependen más de lo que diga el pastor que de lo que Dios dice en su palabra. Vivo ejemplo. ¿Cuántas personas van? Más de 330 personas muertas en África, en una ciudad de África. Porque un líder le ha dicho que van a encontrarse con Jesús y que no deben de comer, y se sometieron a un ayuno y sacando personas muertas. Ya van más de 330. Ese dato lo vi ayer. ¿Qué le digo con esto? Usted tiene que tener mucho cuidado cuando le dicen: Dios me dijo. Si Dios te dijo, entonces también me tiene que decir a mí. Porque al Dios que tú le sirves, a ese mismo que yo doblo mis rodillas. Amén. Entonces yo no ando entrando en diatribas ni caprichos de que alguien me diga: no, que tal y tal, que Dios me dijo. No, si Dios te dijo, entonces déjame orar para que Dios también me diga para que Dios también me confirme lo que te dijo a ti. Amén. ¿Y por qué le digo esto? Porque a través de ese Dios me dijo se cometen muchos errores. Y con esto no le digo que no es que Dios ministra. Sí, Dios ministra y revela. Y le revela a sus líderes, a sus pastores y a cualquiera de nosotros lo puede hacer. Pero Dios no te puede estar diciendo todos los días que Dios no te puede estar hablando para fulano, para fulanito y para fulano, que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios haga, que Dios me dice que te hinque hoy y que pase el día hincado. Y si sucede eso, es una señal de que tú no tienes una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación íntima con Dios, lo primero es que ya lo que aquel viene a profetizarte es una confirmación de lo que Dios te dijo en oración. Amén. Es una confirmación de lo que ya Dios te había dicho antes. Pero eso es cuando hay una relación. Y cuando no tenemos esa relación, entonces entramos en un cortocircuito espiritual. Porque cualquier persona viene y nos ministra una palabra de parte de Dios que cambia el rumbo de nuestra vida. De hecho, yo conocí el caso de una pareja. No llegan a casarse, gracias a Dios. Que alguien le ministró que de parte de Dios, que Dios le había dicho que esa era su esposa. Y como esa persona tenía tanto temor y respetaba tanto a ese líder, entró en esa relación. Y eso fue totalmente un fracaso. Pero Dios fue tan misericordioso con ellos que no permitió que ellos se unieran, porque Dios une propósito.
Entonces, si el propósito de Dios no está conectado con entonces si viene de Dios, Dios no va a permitir que haya esa unión. Amén. Pero después resulta ser que cuando eso se rompe, me dice esa persona que le dice esa otra persona a la que le va a dar la palabra, que esa palabra no se cumplió porque ellos no obedecieron. No es que no obedecieron, es que Dios no estaba ahí. Amén. Entonces ahí es cuando entramos en cortocircuito, cuando no tenemos una relación con el Padre directo. Amén. Dele un aplauso a Dios ahí donde usted está. El poder de la relación, el poder de la oración, se fundamenta en la relación. El poder de la oración se fundamenta en la oración. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros vemos personas que oran bonito, que ministran bonito, pero no hay poder en su palabra. Solamente oran bonito. Y es una señal de cuando esa persona, aunque ore bonito, no tiene una relación con Dios. Porque donde entra el poder de Dios, tiene que haber transformación, tiene que haber liberación. Amén. Entonces, eso sucede con frecuencia. A veces, muchas veces pasa con ese tipo de personas que quieren un milagro, pero no tienen una relación con el dueño de los milagros. Entonces, si tú no tienes una relación con el dueño del milagro, ¿a quién tú le pides el milagro? Amén. Entonces tenemos que comprometernos más con Dios, porque a veces, sin darnos cuenta, nosotros andamos dando palos a ciegas e improvisando mucho. Y Dios no improvisa. ¿Alguien recuerda estas 3 palabras que siempre le decía? Dios no improvisa. Dios sabe lo que hace. Y Dios siempre tiene el control. Amén. Dele un aplauso a Dios ahí donde está. Entramos en un cortocircuito cuando entendemos, cuando pensamos que no siempre la voluntad de Dios será lo que queremos, sino más bien lo que necesitamos. La voluntad de Dios no está para cumplir tus caprichos y tus deseos de la carne. La voluntad de Dios está para cumplir el propósito para el cual Él te diseñó y te creó. Amén. Entonces, eso nos pasa con frecuencia. A veces decimos, no, porque Dios lo permitió así, Dios lo quiso así. No. Si Dios lo permitió, pero el hecho de que Él lo permitiera no significa de que Él te mandó. Amén. Y hay personas, a veces, que usted lo ve más interesado en conocer la voluntad de Dios que conocer a Dios. ¿Me explico? Hay personas que usted lo ve mucho más interesado en conocer la voluntad de Dios que a Dios. Y no puede ser. Ahí tú entras en un cortocircuito. Porque lo primero que tú tienes que conocer a Dios, para que entonces Dios, a través de su Espíritu Santo, te revele su voluntad. Entonces violentamos un paso, un principio. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. De hecho, usted ve que hay personas a veces que dicen, no, porque todo obra para bien. Bueno, la misma palabra lo dice. Dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero solamente se quedan ahí. Pero hay una partecita que es la más importante. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito
son llamados. Y Pablo aquí nos dice, esto lo dice Pablo ahí también a Romanos, Pablo aquí nos está diciendo que no es que todo obra para bien, no, es a lo que conforme al propósito de Dios son llamados, es a lo que conforme a esa voluntad de Dios se dejan guiar. Porque la voluntad de Dios no está para cumplir tus caprichos, como te decía, está para cumplir su propósito. Y muchas veces ese me ayuda bien, nosotros no lo vemos tan bien. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas me ayudan a bien. Sí, te ayudan a bien siempre y cuando sea Dios que te haya enviado. Porque el hecho de que Dios permita no significa que Dios bendiga. Yo le decía en un mensaje anterior, el hecho de que Dios permita algo no significa que está bendiciendo eso en tu vida. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no entrar en esos cortocircuitos espirituales. Amén. Hay una parte, mire, muy importante. Y es que, por eso le decía que muchas veces la misma formación espiritual nos lleva a entrar en cortocircuito. Porque quizá a veces, y no con mala intención, así lo puedo decir, quizá a veces no se nos enseñan las cosas como Dios quiere que se hagan, sino como convienen. Y ahí entramos en un corto. No es como convenga, sino como Dios manda. Yo no puedo acomodar la palabra a lo que a mí me conviene para sacar un provecho de ti. Yo tengo que dar la palabra como Dios manda. Amén. De hecho, miren, hay un cortocircuito en una interpretación de un mensaje, de un texto bíblico muy famoso, que es cuando los discípulos no pudieron sacar el espíritu que tenía un niño, que su padre le dijo que oraran por él para que fuera liberado de ese espíritu. Ellos oraron y oraron. Mientras Jesús estaba orando, Jesús no estaba ahí. Cuando Jesús desciende, el padre va donde Jesús y le dice, le he pedido a tus discípulos que oren por mi hijo, pero no ha sucedido nada. Jesús se molestó en ese momento. ¿Hasta cuándo tengo que aguantarlo?, le dijo. Y Jesús fue, oró, y el niño fue liberado. Más adelante los discípulos se quedan con la curiosidad y dicen, ven acá, le dicen, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este demonio de este niño? Jesús le dice, muy importante aquí, nosotros se nos ha enseñado que fue el espíritu que ellos no podían sacar. Cuando Jesús le dice, es que este espíritu no se va con ayuno y oración. Pero no es el espíritu del niño, es el espíritu, es la falta de fe que había en ellos. Ese espíritu no sale sino con ayuno y oración. El de la poca fe que yo tenía, no el del niño. Si tan solo tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a esa montaña, muévete a ese otro lado, y ella se moverá. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y saber y pedirle a Dios discernimiento a la hora de estudiar su palabra. Y si no entendemos algo, seamos humildes y acerquémonos a aquel que nos pueda explicar y que nos pueda llevar luz en medio de nuestra confusión. Porque muchas veces sucede que aún nosotros tenemos la duda y la confusión, y por falta de humildad, por falta de que no vayan a decir que yo no lo sé y que cómo va, por eso nos quedamos con la duda y nos quedamos en el error. Y el que no pregunta pasa por ignorante 2 veces, porque aquel que elabora una pregunta ya es inteligente. Amén. Pero para eso tenemos que abrazarnos de la humildad también.
y acercarnos a alguien y decirle: mira, yo quiero que tú me expliques bien qué es lo que quiere decir la palabra acá. Porque nosotros estamos para eso, para crecer uno con otro. Yo no lo sé todo, usted no lo sabe todo. Todos somos ignorantes en algo. Todos somos ignorantes en algo. Amén. Así que déselo fuerte a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, sí, pero a veces nosotros queremos escudarnos en muchísimas metidas de pata que hacemos y decimos que fue Dios. Y a veces nos vamos a lejos y decimos: el diablo es sucio. No, fue que usted tomó una decisión no consultada con Dios. Amén. De hecho, hay una breve historia que les voy a contar acerca de algo real que le sucedió a un pastor español. Él tenía una agenda bien cargada de invitaciones para predicar y tuvo un accidente desastroso. Sucede que viene un amigo pastor de otro país y estaba de visita allá en España. Ellos tienen un amigo en común y este pastor que estaba de visita le pregunta por el otro pastor y le dice: wow, te digo que el pastor tuvo un accidente que por poco pierde la vida. Me gustaría que vayamos allá donde él para que tú lo veas y veas cómo está. El otro pastor se sorprende y dice: wow. Cuando llegan allá, el pastor, cuando entran a la habitación, está con los pies colgados, las manos también, y enyesado de pies a cabeza, que solamente se le ve la cara. Tuvo un accidente feo. El pastor, amigo, le pregunta a la otra persona, le dice: ven acá, pero ¿y qué fue lo que pasó? Él se queda sorprendido porque lo ve así, moribundo. Dice: pero ¿y qué fue lo que pasó? Dice: no, yo quisiera que te lo explique él mismo. Le dice: ¿cómo tú quieres que me lo explique él si él apenas puede hablar? Míralo cómo está. Entonces le dice: no, que te lo explique porque él pidió que explicarlo. Entonces le dice el pastor que está en cama, el español, dice: hola amigos, qué alegría verte, que estés acá por nuestro país. Ya me ves cómo estoy. Le dice: pero ¿y qué ha pasado? Le dice el otro pastor. Le dice: bueno, te puedo contar que tenía mi agenda cargada de muchísimas invitaciones que tenía para predicar, y ese día tenía 3 servicios en diferentes lugares. De paso, ya cuando voy al último servicio, voy conduciendo mi coche, me entra un cansancio tremendo, un sueño que no podía controlar. Y de paso, entonces llega a mi mente y digo: bueno, me voy a detener. Pero si me detenía, entonces iba a llegar tarde al servicio y no podía llevar el mensaje allá donde iba. Entonces dije en mi coche: bueno, yo estoy haciendo la obra de Dios, yo estoy predicando tu palabra. Abrí mis brazos, cerré mis ojos y le dije: ángeles, conduzcan. Y ya usted ve, ahí me convencí de que los ángeles no saben manejar. Me he estrellado y mírame en las condiciones que estoy. ¿Qué le digo con esto? Hermano, el mismo Salomón nos lo dice en Proverbios. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita, mas el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Hermano, no siempre, aunque usted esté haciendo lo que agrada a Dios, significa de que usted esté en la voluntad de Dios. Es una gran reflexión para nosotros mismos. Usted puede estar haciendo la obra de Dios, pero necesariamente está haciendo la voluntad de Dios. ¿Fue Dios que te mandó a realizar esa campaña en ese lugar? ¿Fue Dios que te envió a llevar esa palabra?
Aunque sea la palabra de Dios, si Dios no te mandó, Dios no te va a respaldar. Amén. Entonces fíjense, oye como Él dice, cerré mis ojos y le dije, ángeles conduzcan. Me dormí y ya ves. Ahí se dio cuenta que los ángeles no manejan. Entonces eso nos llama a la prudencia y a la sabiduría. Porque a veces nosotros queremos darle órdenes a Dios. Porque estamos trabajando en su obra. No. Amén. Tenemos que tener cuidado con esto. Entonces ya sabemos lo que son los cortocircuitos. Amén. Son muchos. Pero yo quise tratarle estos puntos en este día. Y más adelante quizá le traten en alguna otra ocasión otros puntos que generan cortocircuito. Amén. Y esto, voy a terminar con esta historia que también nos genera cortocircuito. Esta es una historia que pasó y ustedes la pueden hasta buscar. Se trata de el piloto Jim O'Neill, de 65 años de edad. Este señor iba pilotando este avión a unos 1.600 metros de altura. No estaba a 10.000 ni 12.000, ya estaba a punto de aterrizar. De repente, este piloto queda ciego, pierde la vista completamente a causa de un derrame cerebral. Cuando él se ve en esas condiciones, entonces reporta a la torre de control, y cuando una persona, otro piloto llamado Gerald, lo está asistiendo y le dice: O'Neill, ¿puedes alcanzar a ver la pista de aterrizaje? ¿Crees que tenga la capacidad de poder aterrizar el avión? Y le dice: no, porque no estoy viendo absolutamente nada. Le dice: ok, perfecto, O'Neill, entonces vamos a hacer lo posible por aterrizar el avión sin mayores consecuencias. Y él le dice: sí, estoy de acuerdo. Le dice Gerald: tienes que hacer todo lo que te diga. Y O'Neill le dice que estaba de acuerdo. A O'Neill no le quedaba otra opción que aterrizar el avión, no por su capacidad, sino ahora por fe, porque no estaba viendo nada. De paso, el otro piloto, Gerald, que lo está asistiendo, le da las instrucciones, y O'Neill logra aterrizar el avión en un aterrizaje casi perfecto. Casi perfecto. Desciende del avión. A O'Neill llega la ambulancia, lo estaba esperando ahí, se lo lleva, y de paso vienen los periodistas, y viene un periodista y le pregunta al piloto, a Gerald, le dice: ¿acaso estaba usted seguro que él podía aterrizar ese avión en las condiciones que estaba totalmente ciego? Y le dice: te puedo decir que era sumamente difícil la situación que teníamos, prácticamente imposible. Él podía aterrizar ese avión totalmente ciego, pero yo tenía algo a favor. Le dice: pero ¿qué usted tenía? Le dice: yo tenía a favor de que él no podía ver completamente nada, y eso me daba a mí la oportunidad de que él iba a hacer lo que yo le dijera, porque de lo contrario, él y todo lo que iban ahí perdían la vida. Él iba a hacer todo lo que yo le dijera. Mi consejo en esta mañana, en este día ya, es: haz todo lo que Dios te diga. Si tú haces lo que Dios te manda hacer, te garantizo que tú llegarás a un destino sano y salvo, y llegarás a un puerto seguro. Amén. Póngase sobre sus pies.
Tú llegarás a un puerto seguro siempre y cuando haga lo que Dios te manda, no lo que tu capricho y tu deseo de la carne te llevan a hacer, sino hacia donde Dios te conduzca a través de su Espíritu Santo. Así que cierra tus ojos ahí donde está. Y hoy Dios te dice: no sigas peleando más conmigo, porque no vas a ganar esta batalla. Si peleas con Dios, estás destinado al fracaso. Hoy Dios te dice: obedéceme a lo que te estoy llamando a hacer, y yo me comprometo y te garantizo que llegarás a un puerto seguro. Necesito adorar. Levanta tus manos ahí donde está. Levanta tus manos ahí donde está. Y dile a esa fuente que es Jesús: dame de beber, Señor. De tu manantial, dame de beber. Necesito más. Dame de beber. Díselo ahí donde está. Espíritu Santo, Olvídate de todos los problemas. Olvídate de quien tienes ahí a tu lado. Y entra en una comunión con Dios. Esto es entre tú y Dios. Necesito quiero estar en tu presencia. Dile: quiero estar en tu presencia, Señor. En tu presencia, Yo te necesito, Dios. y poderte contemplar. Yo quiero contemplar tu hermosura, Jesús. En ti, Señor. Necesito estar contigo. Yo necesito estar contigo, Jesús. Te anhelo, Dios. Necesito. Yo necesito una intervención en mi vida. Dile: Dios, Dame de beber de tu manantial. si hay alguien aquí o el que nos está viendo a través de las redes sociales que está en un 911 en su vida, que necesita una intervención urgente en su vida, hoy Dios te dice: solo dame las riendas de tu vida. Solo obedece a lo que te estoy mandando a hacer. Solo obedece la palabra que Dios te está dando. Nosotros necesitamos de esa fuente. Nosotros necesitamos a Jesús, porque esa es la fuente que emana agua viva. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, Aunque te sientas para ver tu poder y tu gloria. cansado, porque a veces ya no estamos cansados ni siquiera físicamente, sino tenemos cansado el Mi alma. alma tiene sed de ti. Hoy Dios te dice en esta mañana: Espíritu Santo, yo estoy contigo. Siente mi abrazo, siente mi protección. Quiero estar contigo, dile. Yo quiero estar en tu presencia, Jesús. y poderte
poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesitamos más. Adorar. El Señor Jesús continúe bendiciéndote. El Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Dios continúe bendiciéndote, hermano.